Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo. Como ya sabréis, Yolanda Díaz vuelve a ser vicepresidenta del gobierno, vicepresidenta, no sé, tercera, cuarta, lo que sea, porque ya sabéis que en estos gobiernos de ahora ya no hay un solo vicepresidente, hay cuatro, increíble, ¿no? Bueno, es vicepresidenta y es también, otra vez, ministra de Trabajo. Y aquí es donde quiero centrarme, ¿no? El análisis. Si vemos en su anterior legislatura, ¿no? Su trabajo como ministra de Trabajo, valga la redundancia, ¿qué logros ha tenido? Pues bueno, impulsar el contrato de fijo discontinuo, es decir, un contrato precario que lo que hace es eh, precarizar el mercado laboral. Es el contrato más precario que pueda existir. Es un contrato en el que puedes trabajar ahora que van a ser las Navidades. Luego estás unos cuantos meses sin trabajar y sin ganar dinero, por supuesto. Y en verano llega la temporada de verano y ahí trabajas. Y te consideran como que estás trabajando durante todo el año, pero solo trabajas en esas épocas concretas. Ese es el contrato de trabajo que Yolanda Díaz nos ha vendido como que es algo maravilloso. ¡Wow! ¡Eres fijo! Sí, claro, soy fijo un par de meses al año. Menudo fijo. Es que es destruir el significado de la expresión trabajador fijo. ¿Ese es el contrato que promueven? Pues, ¿qué quieres que te diga? No estoy de acuerdo. También ha conseguido que España sea el país de la Unión Europea con más paro que existe. Somos los campeones, como siempre, en paro. Y Yolanda Díaz sigue siendo presidenta, sigue siendo ministra de Trabajo. Somos también el país o uno de los países con más paro juvenil del mundo, o por lo menos de la OCDE. Que es que un país en el que los jóvenes no pueden trabajar es un país que no tiene ningún futuro. ¿Y pones otros 4 años a esta señora? Sabiendo lo que ha conseguido. Conseguido no como algo positivo, sino claramente como algo muy negativo. ¿Le das otra vez la confianza para ser ministra de Trabajo? ¿Qué va a ser lo siguiente? Ha subido varias veces el sueldo mínimo. Cuando subes el sueldo mínimo sin que vaya aparejado una subida de la productividad, lo que haces es, pues, aumentar los costes laborales. Es decir, que a las empresas les cuesta más contratar, les cuesta más trabajo, el coste laboral es más alto, con lo cual, a la hora de contratar se lo van a pensar mucho más, van a contratar menos. En vez de contratar aquí en España, contratarán en otro país. Se llevarán puestos de trabajo, en vez de crearlos en nuestro país, los crearán en otro país. Esto cuando son multinacionales, obviamente. Pero es que eh, en pymes, pequeñas y medianas empresas, que son la mayoría de las que tenemos en España, estas subidas de sueldo, del sueldo mínimo, del SMI, pueden suponer directamente la quiebra, porque la mayoría de estas pequeñas empresas tienen un trabajador o dos. Es decir, el propio emprendedor y como mucho otro, otro empleado para ayudarle. Son empresas que consiguen ingresos suficientes para mantenerse, para subsistir. Es economía de la subsistencia. Eso son la mayoría de las empresas españolas. Y este tipo de medidas, que ahora quieren otra vez volver a subir el sueldo mínimo, pues lo que consiguen es que quiebren. Y lo decía una sindicalista, La Sexta, que decía, bueno, si no tienen capacidad para darle un sueldo digno a los trabajadores, que chapen. Y lo decía así tranquilamente, una persona que ya no voy a decir que no ha trabajado en su vida, no sé su experiencia laboral, ni me interesa, pero sé que es una persona que no ha creado nunca una empresa. ¿Cómo pueden tener ese atrevimiento a decir que chapen si no pueden dar un sueldo digno? Es increíble. Resumen, que igual me he desviado. Una serie de medidas que ha tomado Yolanda Díaz, siendo ministra de Trabajo, que no han
arreglado nada y que probablemente han dejado a España en peor lugar que antes de que estuviera ella como ministra de Trabajo. Tenemos un montón de paro, sueldos precarios, trabajo precario en general, más costes laborales, con lo cual las empresas españolas pierden productividad, no, pierden competencia, competitividad con empresas de fuera de España. Es decir, un mercado laboral, un ecosistema laboral muchísimo peor. Y va el gobierno socialista y dice, estamos fatal, pues venga, otros 4 años más de esta como ministra de Trabajo. Increíble, increíble. ¿Cómo va a acabar España tras 4 años más de Yolanda Díaz como ministra de Trabajo? Pues va a haber un paro tremendo. Eso es lo que pienso yo, ¿eh? Ojo, la gente puede discrepar, pero bueno, es mi opinión y mi libertad de expresión, ¿no? Al que no le guste, que se aguante. Creo que va a generar más paro, va a haber más precariedad laboral, van a subir los costes laborales aún más. eh, el que no tenga trabajo, complicado lo va a tener para encontrarlo. Eso es lo que pienso yo. En fin, un auténtico desastre. Es que no tienen ningún sentido las políticas que están haciendo. También quieren hacer que sea más complicado despedir. Si si haces eso, pues aún más las empresas van a pensárselo mucho más a la hora de contratar. Y eso supone más paro, más gente en el paro. El problema del paro en España, hay que ser también sinceros, no es un tema que hayan generado este gobierno de Sánchez. Es un tema estructural. España siempre es uno de los peores países de la Unión Europea en cuanto a cifras del paro. Eh, no tenemos industria, prácticamente no hay industria. Hemos confiado todo nuestro futuro empresarial, o el grueso del futuro empresarial, al tema del turismo. Y eso no es una buena idea. Más aún cuando vemos cómo España cada vez es un país menos seguro. Que hemos visto vídeos de la playa de Barcelona, retransmisiones en directo, ¿no? De periodistas, y en el que se han grabado a ladrones en directo. O sea, si aumenta mucho más el crimen, igual nos quedamos sin turismo. Se van a otros países más seguros. Y sin turismo, tal como tenemos ahora mismo la economía española, la estructura de nuestra economía, de nuestra industria turística, España se va a pique. ¿El turismo está muy bien? Sí, pero yo iría hacia un turismo de más calidad y también, desde luego, recuperar la industria española. España necesita industria. Un país sin industria, sin producción industrial, es que es un país sin futuro. Un país que depende de países externos. ¿Siempre vamos a depender? Sí, pero coño, pon algo de industria. En fin, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.